¿De qué sirve redistribuir relojes si lo que nos han robado es el tiempo mismo? Uf, Con esta pregunta tan potente, casi poética, de René Ramírez Gallegos, abrimos nuestra conversación de hoy. Es una de esas frases que se te queda clavada, ¿no? se te queda clavada porque creo que apunta a una sensación muy compartida hoy en día. Y el autor del texto que analizamos argumenta que esto no es casualidad. Claro, No vivimos una simple crisis económica, sino algo que él llama un derrumbe de sentido. derrumbe de sentido. Suena, ¿eh? Bastante fuerte. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues se refiere a que la crisis ya no es solo sobre la reproducción del capital, o sea, si las empresas ganan o pierden dinero. Es sobre la reproducción de la vida, De la vida misma. de la vida misma. Afecta la energía, el agua, los territorios, y esto es clave, nuestras emociones, nuestra salud mental. Es una crisis, digamos, existencial, pero con raíces económicas muy profundas. Entendido. Entonces, hoy nos metemos de lleno en su ensayo ¿Para qué redistribuir relojes si nos robaron el tiempo? Y la misión que tenemos es entender por qué las respuestas de siempre, Las de más Estado y más redistribución. exacto, por qué según él ya no alcanzan. Y sobre todo, explorar esa idea tan provocadora que propone, la de revalorizar el valor. Justo. Es un texto que nos obliga a preguntarnos qué es la riqueza en realidad, qué significa progresar y al final, qué es una buena vida. Pues empecemos por el diagnóstico, porque la descripción que hace de nuestro presente es, bueno, es brutal. Dice que vivimos en un capitalismo que ya no necesita una gran épica ni promesas de futuro. Ya no las necesita. Funciona de una forma más fría, más silenciosa, a través del puro cálculo. El rendimiento, el puntaje, el ranking. Sí, y usa una metáfora para eso que es muy visual. Dice que el salario, la confianza, la seguridad, todo gotea. Gotea. Ya no es un flujo constante, no. Es una gota que cae de vez en cuando y por la que tienes que sentirte agradecido. Y eso convierte la vida en un examen permanente. Un examen constante. Todo el tiempo estamos justificando nuestro valor, nuestra productividad. Y de ahí sale esa frase que a mí me dejó pensando horas. No estamos cansados, estamos expropiados. Es tremenda. Describe cómo el látigo del capataz de antes ya no necesita una mano. Ahora se programa solo en la planilla de Excel, en el algoritmo. O en la propia autoexigencia, ¿no? Esa voz interna que te dice que nunca es suficiente. Totalmente. A veces termino el día y no sé qué hice, pero estuve todo el tiempo con el celular, respondiendo cosas urgentes. Es eso, te roban la atención. Te la expropian. Y el reloj ya no solo marca las horas que trabajas. Marca lo que te quita. El tiempo que no pasaste con tu gente, el tiempo que no usaste para descansar. Y él dice que ese tiempo robado se vuelve cuerpo. Se vuelve agotamiento. ¿Ansiedad? Exacto. Pero a ver, profundicemos en esto. La palabra expropiación suena muy fábrica, a Marx. ¿Qué significa hoy? Y ahí está lo interesante del análisis, que actualiza el concepto. Ya no es solo el plusvalor, esa parte del trabajo que no te pagan en la fábrica. Claro. El capitalismo contemporáneo, según el texto, expropia la vida entera. Expropia nuestra atención, como decías, con las notificaciones. Expropia nuestras emociones para convertirlas en datos. Expropia hasta el sueño. Hasta el sueño, porque te vas a la cama pensando en las deudas, en el trabajo de mañana. Coloniza el futuro con la ansiedad. Me queda claro el agotamiento personal. Pero a veces siento que son dos conversaciones distintas. Una es mi estrés y otra es el cambio climático. El autor conecta mi ansiedad por los correos con el derretimiento de un glaciar. Totalmente. Esa es la conexión central. Él dice que la lógica del crecimiento infinito choca de frente con un planeta que es finito. Se topa con la materia viva que devora. Entonces, cuando la base material de nuestra vida tiembla, el clima, el agua, nuestra psique, nuestra conciencia, lo siente y reacciona. A veces con lucidez, pero muchas otras con miedo, con resentimiento. Y eso, claro, abre la puerta a discursos políticos muy peligrosos. Ok, entiendo el diagnóstico. Estamos agotados, expropiados, y esto se conecta con una crisis planetaria. La respuesta que se me viene a la cabeza, casi por instinto, es
bueno, repartamos mejor el dinero. Pero aquí el autor nos pone un freno, ¿verdad? Exacto. Y es muy cuidadoso. Para un continente como América Latina, el más desigual del mundo, él dice que la redistribución no es una opción, es una obligación mínima. Es lo básico. Es el punto de partida. Y da una cifra que es una bofetada. El 1% más rico concentra casi 16 veces más riqueza que el 50% más pobre. Ante eso no se puede ser tibio. Claro, es justicia básica. Pero entonces viene el giro. La redistribución es el piso, no el horizonte. Porque ya no puede ser la meta final. Porque si solo repartes mejor el dinero dentro de una máquina diseñada para producir agotamiento y devorar el planeta, lo único que consigues es, y esta es otra de sus frases geniales, A ver, democratizar el cansancio. espera. Esa frase es muy potente, pero quiero entenderla bien. ¿No es mejor estar democráticamente cansado con un buen sueldo y acceso a salud que estar cansado y además ser pobre? No es un avance. Esa es la trampa que él señala. Por supuesto que es un avance material, nadie lo niega. Pero su punto es que si el sistema que produce la riqueza es el mismo que produce el agotamiento, al final solo repartimos mejor los síntomas. No curamos la enfermedad. Exacto. Se puede llegar a una sociedad democráticamente cansada, democráticamente ansiosa, democráticamente expropiada de sí. Se reparte mejor la falta, pero no se cambia la máquina que la produce. Entiendo. Es como si a todos nos dieran un coche mejor para estar atrapados en el mismo tráfico. El coche es más cómodo, pero seguimos sin avanzar. Y esto nos lleva a por qué lo que funcionó antes, el estado de bienestar, ya no funciona igual. Porque el contexto es radicalmente distinto. Aquel pacto social de posguerra se dio en un capitalismo industrial que, por miedo al comunismo, podía permitirse comprar paz social con empleo y consumo. Claro, hoy el capital es global y financiero, y ha aprendido a gobernar incluso cuando el Estado redistribuye. Gobierna algo más sutil, la forma del deseo, la gramática del mérito, el estatus. O sea, puede tolerar que te den un subsidio, sí, siempre y cuando no cuestiones su liturgia, su definición de lo que es valioso, la competencia, el éxito individual. Y en ese escenario, defender al Estado-nación como antes puede ser contraproducente. Sí, el texto lo describe como un nudo venenoso. La izquierda a veces defiende nostálgicamente a ese Estado del siglo XX, y la derecha, muy astuta, aprovecha para pintarlo como un gran hermano que te quita libertad. Mientras, y el poder, la verdad, opera a otra escala. Exacto. Las corporaciones, las plataformas, operan sin pasaporte. Por eso la idea que propone es, sin Estado, no, pero con este Estado, tampoco. Se necesita un Estado con otra brújula. Una brújula que nos lleva al núcleo de todo, la disputa por el valor. El autor propone volver a Marx, pero no para repetir consignas, sino como un método para ver, como si nos diera unos lentes para ver el código fuente del problema. Y el problema central que Marx vio es esta lógica que lo pone todo al revés. Convierte la vida en un medio para un fin, y ese fin sagrado es la mercancía, la acumulación. Exacto. Y cuando la mercancía es lo sagrado, todo lo demás se degrada. El bosque es un recurso. El cuerpo es capital humano. Y aquí el autor mete el dedo en una llaga gigante, el trabajo de cuidado. Es que toda esta máquina funciona porque hay un trabajo invisible, no pagado, que sostiene todo. El de cuidar a los hijos, a los enfermos, a los mayores. El que permite que el resto del mundo vaya a la oficina. El autor lo llama el sótano de la economía. Está ahí, es fundamental, pero no se ve en el PIB. Y es un trabajo que históricamente ha recaído y sigue recayendo sobre las mujeres. Y en América Latina, esta lógica se mezcla con la herida colonial. El progreso muchas veces ha sido sinónimo de despojo, de extractivismo. Exacto. La herida colonial y la patriarcal son las dos patas del sistema en la región. Y aquí el texto nos pone una advertencia muy actual sobre las supuestas soluciones, como la industrialización verde. Claro, porque suena perfecto. Dejamos el petróleo y producimos baterías de litio. ¿Cuál es el problema? El problema es si solo pintamos de verde el engranaje sin cambiar la máquina. El autor dice que la pregunta clave no es qué producimos, sino quién se queda con la renta de ese litio. ¿Quién controla la tecnología? Si el excedente se reinvierte en las comunidades o se va a un paraíso fiscal.
Verde puede ser la nueva coartada para el mismo sacrificio de territorios. Y esto nos conecta con una pregunta muy incómoda que plantea el texto. A ver, dispara. ¿Por qué en varios procesos progresistas de la región, donde hubo mejoras materiales innegables, una parte importante de las clases medias acabó votando por opciones de derecha, reaccionarias? Es la clásica paradoja, ¿no? Alguien que con mucho esfuerzo se compra un coche, ve que gracias a un programa social, sus vecinos también empiezan a poder hacerlo, y en lugar de alegrarse, se enoja. ¿Y por qué pasa eso? Buena pregunta. Porque según este análisis, el capitalismo no solo vende productos, vende estatus. Vende la idea de yo me lo gané y soy mejor que el de al lado. Es una promesa de distinción, de superioridad moral. ¿Y cuando la redistribución amenaza esa sensación de superioridad? Esa persona puede preferir votar por una opción que le prometa mantener ese orden, aunque esa misma opción le quite derechos. Es lo que el autor llama patear la escalera para que nadie más suba. Es tremendo. Redistribuir el dinero no alcanza si no se disputa el sentido de lo que valoramos. Y con esto llegamos a la propuesta central: revalorizar el valor. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la radicalidad hoy no es gritar más en el idioma del capital, más crecimiento, más productividad. La verdadera radicalidad, dice él, es cambiar la lengua. Disputar qué cuenta como riqueza. Exacto. Y ahí lanza lo que llama la herejía central. ¿Qué es? Afirmar que la riqueza no es la acumulación de cosas, sino las condiciones para una vida digna. Que la riqueza no es el dinero, sino el tiempo bien vivido. Es volver a poner la vida como el fin. Esto suena muy bien, pero un poco abstracto. ¿Hay algún ejemplo real donde se vea esto? ¿Donde la gente haya elegido tiempo sobre dinero? Sí, y el texto da un ejemplo potentísimo. La consulta popular por el Yasuní ITT en Ecuador. ¡Ah, claro! Fue un monumento histórico. La sociedad ecuatoriana votó en un referéndum y la mayoría decidió dejar el petróleo bajo tierra en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. A pesar de los miles de millones de dólares que supuestamente iba a generar. Exacto. Fue un acto de lo que el autor llama contabilidad invertida. La sociedad dijo: hay más valor en no extraer, en proteger la selva y las culturas indígenas que en los barriles de petróleo. Se afirmó colectivamente que el precio no agota el valor. Justo eso. Es un ejemplo que te cambia la perspectiva y demuestra que no es una discusión solo teórica, sino una lucha política hasta metodológica, ¿no? Porque el neoliberalismo gobierna con sus mediciones. El PIB es el dios. Totalmente. Por eso la propuesta es revalorizar lo que medimos. Si tu única métrica de éxito es el PIB, todas tus políticas irán a aumentarlo, cueste lo que cueste. El texto menciona la idea de un indicador alternativo. ¿Cómo cuál? Como la esperanza de vida buena. De esperanza de vida buena. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Desplaza el criterio de éxito. La pregunta ya no es cuánto producimos, sino ¿tenemos tiempo y condiciones para vivir bien? Para cuidar, para aprender, para descansar. Mide la calidad de la vida, no solo la cantidad de cosas. Exacto. Y para entender la urgencia de este cambio, el autor nos muestra el camino alternativo, lo que pasa si no lo hacemos. Y pone el ejemplo de China. Que es un caso complejo. Muy complejo. Por un lado, un logro histórico en sacar a millones de la pobreza monetaria. Pero el texto nos invita a mirar el costo. Menciona el sistema 996. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y promedios de casi 50 horas semanales de trabajo. Se reduce una pobreza, la de ingresos. Pero se crea otra. Exactamente. Se crea lo que el autor llama una pobreza temporal. Un modelo de desarrollo que se compra sacrificando el tiempo de vida de la gente. Nos dicen no es una verdadera salida. Sigue operando bajo la misma lógica. La vida como un medio para el crecimiento, y no al revés. Entonces, atando todos los cabos de esta conversación, el análisis de Ramírez Gallegos es un llamado a mover el foco de una manera bastante radical. Es un llamado a pasar de la tarea necesaria pero insuficiente de redistribuir los relojes. A la labor fundamental, casi existencial, de recuperar el tiempo. Sí. Si tuviéramos que quedarnos con una idea final sería esa: revalorizar el valor para que la riqueza sea simplemente tiempo para la vida buena. Un tiempo que sea habitable. Un tiempo para cuidar sin desaparecer en el intento, para descansar sin culpa, para estar en comunidad sin la vigilancia constante del rendimiento. Y el autor cierra con una reflexión que es un verdadero desafío.
Dice que la pelea decisiva hoy es contra ese criterio invisible que nos dice qué es sensato y qué es imposible. Me gusta eso. El verdadero reto, dice, es aprender a defender lo vivo sin volverlo mercancía. Nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Para que nos la llevemos. Así es, una pregunta que es personal y profundamente política. En nuestra vida diaria, en nuestras comunidades, ¿qué consideramos verdaderamente valioso? ¿Y cómo cambiaría todo si nuestra principal medida de éxito no fuera la acumulación, sino la calidad y la plenitud de nuestro tiempo?